debatimos qué quiso decir, qué quiere decir la Biblia en ciertos pasajes en los que pues definitivamente no tiene mayor relevancia, pero hacemos de ellos una gran discusión. Y digo eso porque el texto que estamos leyendo en esta noche es comprensible si lo analizamos bajo las técnicas que la misma Biblia establece. Es decir, la Biblia es un solo libro con diferentes autores, pero es un mismo libro, y entonces la Biblia se explica a sí mismo. Y vamos a nuestra primera diapositiva, que es el nombre de la serie que comenzamos el domingo pasado. Es el tercer estudio de nuestra serie que le hemos titulado 2026, consejos cuando el futuro parece incierto. Y ahí está, este es el título que le pusimos para estos estudios del domingo en la mañana, domingo en la tarde, hoy miércoles, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Eso es probablemente todavía el miércoles, para completar 6 estudios que tienen que ver con el pasaje de Eclesiastés 11, 1 al 6. El domingo en la mañana comenzamos con el texto que dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y luego en el domingo en la tarde estudiamos el verso 2 que dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y así llegamos hoy al verso 3, que es el que acabamos de leer, que dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Ahora, para entender este verso, ya leímos los primeros 2, ya los dijimos: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y luego dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá en la tierra. Y luego encontramos este verso. Y luego el verso 4 dice: el que mira a las nubes no siembra, y el que mucho, bueno, voy a leerlo para no mal citarlo, dice el verso 4 así, dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Y sigue la pregunta presente, o sigue la pregunta que dio paso al inicio de esta reunión: ¿qué significa el verso 3? Y el verso 3 está intercalado, está metido cuando Salomón está hablando de cómo debe uno de enfrentar el futuro, y sobre todo nos ha hablado en el primer verso, al título del estudio del verso 1 le pusimos: el consejo de luchar contra la avaricia. Y el estudio número 2 se llamó el consejo de la generosidad. Y el título de esta noche nos va a ayudar un poquito para entender es 3, el consejo de la persuasión. Y ahorita les voy a explicar qué significa persuasión. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba enseñando o estaba dando su defensa legal ante el rey Agripa, que le dijo: por poco me persuades de ser cristiano? La palabra persuadir tiene la idea o denota hacer convencer a alguien. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo Salomón en este verso? Está pretendiendo convencernos. ¿Convencernos de qué? De 2 cosas esencialmente. Primero, de luchar contra la avaricia y derrotarla. Y en segundo lugar, de ser generosos. Y en el verso 4 ya nos va a explicar la gran dificultad que tiene justamente vencer a estos dos, o vencer la avaricia y volverse una persona generosa. La verdad es que es un gran conflicto desprendernos de las cosas que tenemos, o desprendernos de cosas o no necesariamente materiales, para ayudar a los demás. Entonces, el título de esta noche es el consejo de la persuasión. Punto A: persuadidos con el ejemplo de las nubes llenas de agua, y persuadidos con el ejemplo del árbol que cae, o también le podríamos poner
con el árbol caído, pero ya no le puse árbol caído porque ese es un dicho que tenemos muy citado, ¿no? Todos hacen leña del árbol caído, entonces mejor le puse del árbol que cae o que se cae. Bien, así va a ser nuestro estudio de esta noche. Empezamos con la introducción. Este verso está insertado entre un versículo que llama a los hombres a repartir a 7 y aún a 8, y un texto que advierte que una persona que solo observa el viento no sembrará, y el que solo mira a las nubes no segará. Lo que nos ayuda a comprender el sentido que tiene un verso que parece sin sentido, pero que tiene mucho. Es decir, este texto así leído, así como lo leímos ahorita, así solo, no sabemos qué quiere decir. No sabemos a dónde nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque dice las nubes cargadas de agua van a caer sobre la tierra y el árbol puede caer al sur o al norte, pero va a caer. Y uno dice, ¿qué quiso decir Salomón? Ahora, yo les decía hace un momento, Salomón tiene... la intención de Salomón es hacer o presentar los textos de una manera, o su enseñanza de una manera muy práctica. De hecho, la palabra Coelet, así es en el hebreo, el Eclesiastés. ¿Por qué se llama Eclesiastés? ¿Por qué en el hebreo es Coelet? ¿Y por qué las traducciones lo ponen como el predicador? Porque cuando se hace la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, las personas, los traductores optaron por poner Eclesiastés, porque de esa palabra Eclesiastés procede el vocablo eclesía o asamblea. Y entonces el Eclesiastés es el que habla a una asamblea. La palabra predicador, ya traducida en la Reina Valera 60, nos habla, cuando leemos la palabra predicador u oímos la palabra predicador, entendemos o pensamos inmediatamente en alguien que habla. Pero cuando nosotros vamos al hebreo, la palabra eclesiastés no es eclesiastés o alguien que habla en la asamblea, sino es coelet. Y la palabra coelet tiene que ver con alguien que enseña, es decir, con un maestro. Y si algo tienen los judíos, la enseñanza o la forma de aprender o la forma de enseñar tiene, digamos, dos vertientes, dos categorías, dos maneras, dos formas en todo el mundo. La que nosotros entendemos o la que nosotros practicamos es la que nos heredaron los griegos. ¿Por qué? Porque a nosotros ¿cómo eran los exámenes? ¿Cómo se hace un examen? ¿Qué es lo que encontramos en un examen? Los que estudiamos, los que somos prófugos del bachillerato, de la universidad, de la maestría, doctorado. ¿Cómo se examina? Con preguntas, ¿no? Ok, la palabra pregunta en el griego es mayéutica. La mayéutica es preguntas y respuestas. Ahora, la forma en que enseñaban los hebreos es distinta. No es con mayéutica, con preguntas y respuestas. La forma en que enseñaban los hebreos es con ejemplos. Por eso Jesús, cuando enseñó por medio de parábolas. Y las parábolas, ¿qué son? Ejemplos. Cuando le preguntó, ¿se acuerdan cuando le preguntó este hombre, un maestro de la ley, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? No le dijo Jesús, le dijo, mira, en el hebreo la palabra prójimo es esta, y en el griego la palabra prójimo es esta. No, le dijo, ven, escucha, y le pone la parábola de ¿quién? Cuando preguntó quién es mi prójimo, ¿qué parábola les enseñó Jesús? Del buen samaritano. Y le dijo, un hombre venía de Jericó y cuando venía a Jerusalén lo asaltaron y lo dejaron ahí tirado. Pasó un levita, lo vio y se siguió de corrido. Lo vio un sacerdote y se siguió. Lo vio un samaritano y lo tomó. Y al final de toda la historia le dice, dime quién fue su prójimo. Y le dice, el samaritano. ¿A cómo le enseñó ese concepto? Se lo enseñó por medio de una ilustración o por medio de una historia. Ok, la forma de enseñar de los hebreos es justamente esa, a través de historias. ¿Y qué es lo que está haciendo Salomón en este texto?
está haciendo justamente lo mismo. Está enseñándonos o está llevándonos a pensar qué es lo que sucede con una persona que es generosa, o qué es lo que sucede con una persona que ha arrojado su pan sobre las aguas, o que ha repartido a 7 y aún a 8. Porque eso es complicado. Yo les decía, uno de los temas del domingo pasado en la mañana o en la tarde fue generosidad al extremo. Porque cuando dice reparte a 7 y reparte aún a 8, está hablando de alguien que va a hacer su mayor esfuerzo por ayudar a alguien. Bien, la generosidad tiene como enemiga acérrima la avaricia. Son enemigos acérrimos. No se pueden ver. La generosidad separa y automáticamente separa la avaricia. Y dice: no des, no ayudes, no hagas nada, no tienes tiempo, tienes sueño, que lo hagan otros. Hay muchísimas. La avaricia habla de muchas maneras. No se te vaya a acabar. Hiciste mucho esfuerzo para tenerlo. La generosidad dice: mira, está necesitado, dale, ayúdalo, apóyalo. Y la avaricia está aquí y dice: no, no lo hagas, te vas a quedar, tú trabajas duro, ¿a qué horas te tienes que parar? ¿A qué horas te tienes que dormir? Y mira, tú no se lo vas a dar nada más así. La generosidad tiene de enemiga a la avaricia, siempre. Para dar hay que derrotar nuestro egoísmo. Para ser dadivosos uno tiene que pensar más en los demás que en uno mismo. Y en esta lucha muchos son derrotados por la codicia y otros quedan tendidos en el camino. Es decir, uno dice: pues ay, será para la otra, ¿no? Ahí, pues cuando pueda, ahí ya siempre habrá chance, ¿no? Ok. Salomón sabe que la conducta humana generalmente se inclina por retener, conservar y resguardar sus bienes, que por supuesto cuesta mucho trabajo obtener, y para lograr compartir sus logros materiales cuesta mucho trabajo. Para algunos es simplemente imposible. Los seres humanos desarrollamos, si no tenemos cuidado, desarrollamos hábitos malos. No hablo de los buenos, porque esos para qué los vamos a tratar o para qué los vamos a señalar si son buenos, ¿verdad? Pero hay hábitos que el ser humano puede caer en ellos y que de tanto hacerlos, o que son tan complicados o tan dañinos, que se vuelven una especie de mal psicológico. Por ejemplo, hablando del tema que estamos abordando, hay un problema muy común, o de muchas personas. Hace poco nos pidieron a Alma y a mí que ayudáramos a unas personas. Había muerto un hombre, o una persona había muerto, y entonces nos dijeron: vénganos a ayudar porque vamos a hacer la limpieza. Y entonces fuimos, y cuando llegamos, esa persona tenía cosas que ya no tenían que estar. Botellas de envases que hace siglos no se venden. Porque hay un problema que los seres humanos tienen cuando no quieren dar absolutamente nada. ¿Cómo se llama ese que conservan todo? Acumuladores. Bueno, suena así como carro, ¿ah? No, pero más bien tiene que ver con gente que retiene y que no quiere tirar y dice: no, es que esto me va a servir. ¿Cuándo le va a servir? Nunca, pero ahí lo tiene. No, hay gente que dice: no, pues aquí esto va a tener alguna cosa, y lo tiene ahí. Y pasan años. Hay un conferencista muy famoso que dice que si después de 3 años no tocaste eso, tíralo. Ya no lo usaste. Bueno, no te lo tienes, pues regálalo, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí al ladito tenemos unas, ¿cómo se llama? Donde pasa el humo, sube el humo de las cocinas. ¿Cómo? ¿Cómo? Campanas, exactamente, campanas. Y ni el 2 de enero ya no van a estar. Hay que sacarlas. ¿Cuándo las moví? Nunca. Ok. Por eso, con estos 2 ejemplos que pone, el de las nubes con agua y el del árbol caído, busca que sus lectores comprendan y se convenzan o persuadan de que la generosidad es invariablemente benéfica, que echar el pan por las aguas y repartir a 7 y aún a 8
jamás dejará de ser o dejará de tener. Puse acá, perdí aquí perdón, ya les digo, porque no está en la imagen, ¿verdad? No. Jamás dejará de ser jamás dejará de ser la mejor manera de acercarnos a Dios. Ese es algo que es muy importante para nosotros. Y quiere convencer a sus lectores, porque cuando una persona está convencida de lo que hace o dice, no hay poder humano que lo pueda echar para atrás o que pueda detenerlo. Y en el caso de ser generoso o dadivoso, se necesita mucha fuerza de voluntad para no ceder ni cansarse. Creo que escribí esto. La ayuda a los demás requiere de mucha fuerza de voluntad para perseverar, para no cansarse y para no desalentarse cuando muchas de esas personas a las que se le ayuda pagan mal o de plano se vuelven unos ingratos que en lugar de agradecer atacan a sus benefactores. Es decir, de verdad que es muy, ¿cómo les podría decir? Muy desalentador y desanima mucho, porque cuando uno dice voy a ser generoso y cuando sabes que esa persona y cuando ayudas a una persona y esa persona paga mal, pues hay gente que dice, hay gente que ve y te dice, ya ves, ahí está, sigue dando, sigue ayudando, sigue dándole, míralo, a ese le diste, a ese le ayudaste. Y claro que eso va a suceder. ¿Por qué creen que Salomón está convenciéndonos? Porque uno debe de decir, no importa, esa persona pagó así, ni modos, es yo voy a seguir, yo voy a continuar. Porque lo primero, les decía yo, la avaricia al lado va a decir, ¿ya ves? La avaricia al ladito va a decir, ¿ya ves? Ahí está, mira, sigue dándole, sigue apoyándolo, sigue ayudándole. Porque es muy, ¿cómo les diré? Se desanima uno mucho y le duele mucho a uno cuando uno ha ayudado a alguien y esa persona, en lugar de ayudar, ya olvídense de que te dé algo. Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas, arrójalo muy lejos. Ya olvídense que te agradezca, que te agradezca, olvídense. Pero por lo menos que no te ataque. Pero bueno, es difícil. Vamos a encontrar gente así. Ahora, pero también en este mar, o en este, como decía un autor, en este valle de lágrimas, nos vamos a encontrar gente que es agradecida. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Sí. ¿Cuántos regresaron? 1. Pero regresó uno. Ese es el promedio de gratitud entonces, ¿no? Si de 10 1, de 100, 10, de 1000, 100, de 10,000, 1000, 9,000 ingratos. La persuasión entonces es tan indispensable que el rey sabio de Israel nos ofrece 2 ejemplos muy sencillos para llevarnos a esa convicción. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Salomón nos está poniendo 2 ejemplos para perseverar en la generosidad y para perseverar en la lucha contra la avaricia. Son 2 ejemplos. Y uno dice, caray, ¿qué ejemplos son? El de la nube y el del árbol. Punto A. Persuadidos con el ejemplo de las nubes llenas de agua. Y uno aquí podría decir, a ver, ¿cómo está eso? ¿No? Y me puse a estudiar todo lo que tiene que ver con las nubes. Hay nubes de todos tamaños, hay nubes que están llenas de cierto tipo de agua, hay tipos de gotas. Dije yo, si le pongo todo eso a los hermanos, van a decir, no, hermano, eso tiene que ver, ¿verdad? Pero es un mundo lo de las nubes. Es un mundo. Puse ahí esta imagen, ahí están las nubes blancas, nubes negras. Cuando vemos una nube negra, ¿qué decimos? Va a llover. Y nos falla que no llueva. Pocas veces. Generalmente se ve negra y si está encima de nosotros, cae. Bien. Salomón escribe y dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Es una afirmación, no es una hipótesis, no es una conclusión, no es una aproximación, no es una tesis, no es una teoría.
La Biblia generalmente no habla, la Biblia no tiene, sí tiene, pero no hay, la Biblia es más de afirmaciones que de ideas o de que pensamientos o de teorías. Si la Biblia afirma, y Salomón aquí está afirmando, Salomón no está diciendo, oiga, si hay una nube, pues tal vez vaya a llover o tal vez vaya a ocurrir. No, Salomón dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra las derramarán. Ahora vean el verbo que utiliza, fueren. ¿Por qué? Porque hay nubes que están cargadas de agua y hay nubes que no están cargadas de agua. Por ejemplo, esta imagen que vimos acá, las nubes de arriba son blancas y las nubes de abajo, de lo blanco, son negras. Entonces no todas las nubes van a producir o van a hacer que caiga agua. Entonces Salomón dice, si las nubes fueran llenas de agua, es decir, si una nube está llena de agua, indudablemente, ¿qué va a suceder con esa nube? Va a caer agua. Si está llena, va a caer agua. Entonces ahí encontramos el primer ejemplo. Si tú eres generoso, si tú echas tu pan sobre las aguas, si tú das a 7 y aún a 8, vas a ser como esa nube llena de agua. ¿Qué va a suceder? Va a caer. Escribí esto. Las nubes llenas de agua se derraman sobre la tierra. Esa es una ley. Es una ley. Una nube llena de agua se va a derramar sobre la tierra. Es decir, siempre que haya, aquí no sé por qué le puse ahí, pero siempre que haya nubes de ese tipo, siempre sucede lo mismo. Nunca va a ocurrir algo contrario. Es decir, nunca vas a ver una nube llena de agua y se va a quedar así. No, las nubes se llenan de agua para tirarse. Y el fenómeno es bien interesante cuando se estudia desde el punto de vista climático o desde el punto de vista de la biología o desde el punto de vista de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un vapor el que sube, que se eleva y que produce esas nubes. Una vez que se llena, se condensa el vapor, se produce agua al interior de esas nubes. Y esas nubes son movidas por el viento y caen y traen agua. Esa es una ley. Nunca va a ser de otra manera. Escribí esto también. Nunca va a ocurrir lo contrario. Si las nubes dejaran caer su contenido en otro lugar que no sea este planeta, ni las nubes dejarán caer su contenido en otro lugar que no sea este planeta. Es decir, ¿dónde van a arrojar su agua? Aquí en la tierra. No hay forma de que eso ocurra. No hay forma de que el agua se vaya a otro lado. ¿Qué es lo que está diciéndonos Salomón? Lo que nos está diciendo es que el que lucha contra la avaricia y el que es generoso es una persona que indudablemente, invariablemente, inequívocamente le va a llegar su recompensa o le va a llegar su galardón. Entonces, ¿cuál es la relación con lo que Salomón viene explicando? Simple y sencillo. Así como es una ley que las nubes llenas de agua caigan en la tierra, del mismo modo la persona que ha vencido a la avaricia y es generosa, encontrará el pan que arrojó a las aguas, y en los días del mal que vengan sobre la tierra, Dios lo va a auxiliar. Esa es una ley. No va a ser de otra manera. No va a ser de otra forma. Es una ley que se va a cumplir. Es una ley que va a suceder. El monarca está persuadiéndonos o está persuadiendo a sus lectores con este sencillo ejemplo para que se convenzan de que sí o sí, lo que nosotros llamamos generosidad, pero lo que el Antiguo Testamento enseña como tzedaká, siempre tiene una recompensa, galardón o premio a quien lo practica. Miren, y Jesús lo enseñó. Jesús dijo dos cosas que debíamos de hacer en privado, ¿no? Dice, cuando ores, no seas como los que gustan de orar en las esquinas para ser vistos de los hombres, ¿no? De cierto, dice, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Pues que los vean. Y como querían que los vieran, ya los vieron. Esa fue su recompensa. Y luego dice, pero tú,
Y luego, bueno, recomienda: tú cuando ores, entra en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y luego habla y dice: cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de los hombres. Ahora, esta palabra limosna, en realidad lo que Jesús estaba hablando era este término en hebreo, en hebreo, que es la tzedaká. ¿Qué es la tzedaká? La tzedaká, creo que escribí esto, es la ayuda al necesitado. No necesariamente implica dinero o recursos económicos, aunque no los desdeña. Pueden ser otras formas. Ahora, la tzedaká es un concepto, es una idea que Salomón viene planteando en su escrito del capítulo 11 de Eclesiastés. Está diciendo que repartamos, está diciendo que echemos nuestro pan, y tiene que ver con ayudar al necesitado, ayudar al prójimo, ayudar al que no se puede valer por sí mismo. ¿Cómo puede ser? Pueden ser donaciones, dinero, alimentos, medicinas o artículos para quienes lo necesitan, a menudo recolectados de diversas maneras. Pienso a veces, por ejemplo, tenemos medicinas que tenemos un problema en México. ¿Cuál es nuestro problema en México? En México nos dice el doctor: este es su tratamiento, 7 días, ¿no? 7 días le dice, ¿no? Tiene que tomarlo así. Pero tú en el tercer día ya te sientes de nueva cuenta el rey de la selva. ¿Y qué haces con tu tratamiento? ¿Lo terminas? No, lo dejas. Porque llega el cuarto y dice: ya estoy bien, ya me siento bien. Y bueno, lo dejas. ¿Y qué haces con las medicinas? Ahí se quedan. Entonces uno debe decir: bueno, vamos a ver, vamos a revisar qué tengo aquí para dar. Y pueden ser medicinas. Pueden ser medicinas que tú ya no usaste. Y recolectar y decir: estas medicinas sirven. Bueno, aquí está. O artículos que tú ya no utilices y que estén en buen estado. No vayas a llevar medicinas ya caducadas, ¿verdad? Dices: bueno, ya no lo usé, a ver que lo use otro, pero ya caducado. Bien, pueden ser donaciones. Ya vimos lo del dinero, dijimos que el dinero, pues evidentemente, pues si tienes, puedes dar. Pero yo digo, no necesariamente, si no tienes dinero, pero puedes tener otras cosas, como las siguientes: actos de servicio, donar tiempo, presencia o habilidades. Y bueno, esto tiene que ver con dinero, lo debí haber quitado. Y hacer préstamos sin intereses. Bueno, si tienes dinero puedes prestar, pero podemos dar ¿qué? Donar tiempo, presencia o habilidades. Hay lugares donde solamente se necesita que estés. Tomé esa decisión de siempre que fallece algún reportero, algún comunicador, voy. O algún familiar de un comunicador, voy. A veces estoy bien cansado y digo: bueno, voy. Por ejemplo, hace 15 días, creo, murió la hija de un amigo que trabajamos juntos en el canal. Y venía yo toda la tarde, estuve en Rachila viendo lo de un asunto de un hermanito que tiene problemas con su terreno. Y llegué y le dije a Miriam: ¿sabes qué? Le dije a Alma y a mi familia: ¿sabes qué? Voy allá. Y se agradece. Ahí no llegas, bueno, si puedes llevarlo está bien, ¿verdad? Pero está tu presencia ahí. Y estás ahí apoyando moralmente, porque no puedes decir nada. ¿Qué puedo decirle? Se le murió una hija de 20 años. ¿Qué puedes decirle? ¿Con qué palabras lo alientas? ¿Con qué palabras? Y luego al día siguiente fue pues la misa, y yo llegué, ahí estuve. No di dinero, pero ¿qué di? Tiempo. Porque pude haber hecho otras cosas, ¿verdad? Pude haber ido a jugar, no sé, la tzedaká, la generosidad, no tiene que ver necesariamente, sí, con dinero, pero no necesariamente, porque no todos tienen dinero. Ahora, pues dice, puedes dar tu tiempo, puedes donar presencia o puedes donar tus habilidades. Ayudar a alguien con lo que puedes hacer o con lo que haces. Y ayuda para la autosuficiencia. El nivel más alto es ayudar a alguien a establecer su propio sustento. Préstamo, empleo, para no depender de otros. Es decir, por ejemplo, tengo un amigo que tiene es un oficio.
Y bueno, mejor pongo el ejemplo más claro que tengo. Hace 20 años, 30 años, conocí a un hermano que era pastor y también tenía una taquería. Y entonces su forma de él era, llegaba un chico que quería trabajar y lo ponía a lavar trastes. Después de ahí, este era su escalafón, trastes y vasos. Luego lo ponía a hacer el agua de horchata y el agua de Jamaica que vendía. Ese era el segundo paso. El tercer paso era hacer el mesero. El cuarto paso era pasarlo a la parrilla para que hiciera todas las especialidades de la taquería. Y el último paso era llevarlo al ¿cómo le llaman donde está la carne del pastor? Al trompo. Y ahí que hiciera los tacos. Hubo algunos que se volvieron unos especialistas. Y ya después, una vez que terminaba eso, se podía ir y podía poner su propia taquería. De esa taquería ha de haber unas 30 o 50 taquerías de gente que salió de ella, pero comenzó así. La tzedaká entonces no necesariamente tiene que ver con eso, y eso tiene un gran valor. Ahora, ¿muchos de ellos le agradecieron? No, pero él cumplió. Él hizo lo que le tocaba hacer. Ya los demás, porque eso ¿qué va a producir? La nube siempre ¿qué va a hacer? Va a descargar su agua, va a descargar. Porque hay gente que no. Ahora, y hay gente que por supuesto que le agradece, y cuando está en un aprieto van y lo ven y le dicen: aquí estoy para ayudarte. Punto B: persuadidos con el ejemplo del árbol que cae, ¿no? La segunda persuasión. Ya vimos la primera persuasión. La nube que está llena de agua, ¿qué va a pasar con ella? Va a descargar, va a caer. Y el punto B de nuestro estudio es persuadidos con el ejemplo del árbol que cae. Me llama mucho la atención, ¿no? En estas épocas, bueno, cuando estaba escribiendo Salomón, sí había técnicas. Hay una técnica para cortar los árboles. Ahora se sabe, porque tiene que hacerse de tal manera para saber a dónde va a caer, ¿no? Los que han cortado árboles, ha habido accidentes muy graves cuando la gente ha confiado en que el árbol va a caer de un lado y se para del lado contrario, y el árbol no cae del lado que se pensaba, sino cae de este lado y hace un desastre. Ahora antes los árboles se cortaban con hacha, pero ahora ya casi todos los árboles se cortan con sierra o con motosierras, pero el problema sigue existiendo. Bien, escribí esto. Salomón remata esta primera idea de que si la nube está cargada va a caer de la siguiente forma. Lean conmigo después de forma. Dice: y si el árbol o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Voy a volver, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Y la pregunta sigue siendo exactamente al principio. Ya vimos las nubes y ahora pone el ejemplo del árbol. ¿Por qué? Porque el árbol, la idea es simple y sencilla. Un árbol cortado cae porque cae. ¿A dónde va a caer? Pues uno procura. ¿Cuántos han visto cómo se corta un árbol grande? Nadie, ¿verdad? Generalmente, hace poquito, aquí, bueno, se va mucho la luz, y los de la Comisión Federal de Electricidad nos dijeron, hay un árbol por acá cerca de la casa, que siempre sus ramas con el viento rozan los cables. Tienen que cortarlo. Y entonces la colonia convocó a cortarlo y dijeron los que puedan llegar. Y bueno, llegamos unos cuantos, ya no llegaron todos, y ahí estábamos. Y entonces se subió una persona con un machete a cortar todas las ramas, pero había una rama gruesa. Y entonces dijeron, amárrenla, y la amarraron por aquí y la amarraron por allá. Y entonces le pegó, y ya en el último cacho dijeron, jálenlo. Y ahí estaban todos jalándole, diciendo para que no vaya a caer sobre los cables y caiga del lado izquierdo. Y ahí estaban todos jalando, cayó. Bueno, gracias a Dios no cayó sobre los cables, pero no cayó por el lado donde querían, sino por otro lado. Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Cayó.
Ahora, Salomón está poniendo ese ejemplo. Ahora, ¿por qué pone ejemplos? Uno puede decir, ¿por qué pone esos ejemplos tan burdos y tan sencillos? Porque quiere que entendamos de una manera muy simple y muy sencilla lo valioso que es la generosidad o la ayuda a los demás. Ahora, ¿por qué? Hay una razón. La razón de estos estudios es que nos fue tan mal en el año financieramente, pastor, para que esté en estos temas de la generosidad, la tzedaká y todo eso. No, porque Salomón lo que está planteando es que el futuro es incierto. Nunca sabemos cómo viene el futuro. Y entonces, para adelantarnos al futuro, la generosidad va a ayudarnos mucho. Porque dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿De qué nos está hablando? Del futuro. El futuro es incierto. Del futuro no tenemos nada seguro. Del futuro, ¿qué podemos estar seguros? ¿No? He estado leyendo todas las historias, bueno, no todas, pero sí muchas, del terrible, trágico suceso del tren interoceánico aquí en el istmo de Tehuantepec. Un compañero reportero murió, se acababa de casar, iba a Coatzacoalcos o iba a Veracruz a presentarle a sus papás a la esposa que había conseguido. Ya no llegó. Luego iban unos maestros, iban a pasar el fin de año con su hija que está en Coatzacoalcos. Los dos murieron, ya no llegaron. Y luego no recuperaban, no encontraban el de una niña de 15 años que también iba para allá, para Veracruz. Y también murió. De hecho, vieron, no sé, los que están en Face, publiqué la nota de dos misioneros que venían de Ciudad Juárez y que iban en el tren. Ellos se salvaron. Eso sí es un testimonio, porque la mayoría de los que murieron fue el vagón que cayó hasta allá abajo. Y él venía ahí. Salvó él, salvó su esposa y su hijo está internado. Los tres venían para hacer misión ahí en La Chiviri, creo se llama. Nadie tiene seguro nada. Nada. Pero dice Salomón, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Cómo nos podemos guardar? ¿Cómo nos podemos cuidar? Pues siendo generosos. Ahora, uno puede decir, ay, pero entonces nos van a ganar los que tienen dinero, porque eso sí pueden dar. Yo no puedo dar nada. No, revisa, sí puedes dar. De pronto busca donde haya alguna persona necesitada y ahí ve y ayuda. Colabora. Comprométete. Sobre todo comprométete con el necesitado. Comprométete con el que no puede hacer nada por él. Hay gente, vas a descubrir que hay gente que es pasada de lista y que sí puede y que sí tiene. Vas a descubrirlo, pero ese es para él. Ese es un problema de él. El problema que no sea tuyo. Al igual que el ejemplo de la nube cargada, el árbol caído es una forma de explicar el hecho de que la ayuda desinteresada al prójimo siempre tendrá una recompensa, siempre y cuando se haga de corazón, sin alarde y sin altivez. Es decir, la ayuda debe reunir ciertos requisitos. Jesús lo dijo muy claramente. Cuando des tu limosna, cuando des tu tzedaká, cuando repartas a 7 y aún a 8, cuando eches tu pan sobre las aguas, no hagas tocar trompeta. Y luego, esto es lo bonito, porque dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Se trata de una segunda manera de hacer ver a los lectores del libro de Eclesiastés de la necesidad de persuadirse de hacer por los demás. Ya vimos que puso el ejemplo de la nube cargada de agua. Y ahora pone pone el ejemplo del árbol que cae. No sabemos si va a caer a la derecha, no sabemos si va a caer a la izquierda, pero va a caer. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense, cómo diseñamos o cómo generamos y creamos nuestras propias crisis, ¿no? Porque nosotros decimos, fíjense,
Nosotros decimos, bueno, ya repartí a 7, ya repartí aún a 8, ya eché mi pan sobre las aguas y entonces ahora Dios me va a dar de esta manera. Y Dios dice, no va a ser de esa manera. O Dios me va a dar de esta forma. Y Dios dice, no va a ser de esta forma. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo va a dar de la manera menos esperada. ¿Pero qué? Pero lo va a dar. Porque nosotros generamos, ese es uno de nuestros problemas. Porque nosotros generamos y decimos, no, es que va a ser así. O decimos, tiene que ser así porque yo ya hice esto. Y lo que está planteando Salomón es, no va a ser como tú quieras. Va a ser como diga y como quiera Dios. Salomón sabe perfectamente lo difícil que resulta aportar o desprenderse de sus bienes, o regalar nuestro tiempo, oficio o habilidades a nuestro semejante. Y por eso recurre a estos dos sencillos ejemplos. Cuando un árbol cae, ya sea por voluntad humana, porque a veces los árboles caen por voluntad humana, o porque se ha envejecido en sus raíces, puede hacerlo de un lado a otro, no necesariamente donde uno piensa que tiene que yacer. Lo importante es que ha caído y servirá ya sea como madera para muebles o como leña para calentar un hogar. Miren, me acuerdo que una vez tenía yo un amigo reportero en el temblor de 1990, perdón, en el temblor del año 1999. Se cayeron varias casas, una muchacha se murió, trabajaba aquí sobre la calle de Reforma, y cuando empezó a temblar salió y la piedra de arriba era una casa antigua, una cantera grandota, le cayó en la cabeza y la mató. Yo tenía un compañero reportero que le gustaba mucho tomar café en el restaurante que está, así dicen los que no quieren decir el nombre, ¿verdad? En el restaurante que está frente al llano, en casi la esquina en el Vips. ¿Qué le hacen? Si aquí no ganamos nada ni perdemos nada, en el Vips. Y entonces estacionaba su carro justo enfrente. Todos los demás carros no tuvieron ningún problema, a él le cayó un árbol. Le rompió todo el toldo y le rompió el parabrisas. Y él decía, pero ¿por qué a todos los demás no les cayó? ¿Por qué tuvo que caer ahí? Ahora Salomón recurre a ese ejemplo. Un árbol que cae. Siempre un árbol que es cortado, ¿qué va a pasar con él? Va a caer. Va a caer. Esa es la idea. Una nube que está cargada va a soltar el agua. Un árbol que es cortado va a caer. Puede caer al sur o puede caer al norte, pero va a caer. Esa es la idea. ¿Cuál es el principio? ¿Qué quiere convencernos? ¿De qué quiere convencernos? De que el que es generoso, sí o sí, Dios lo va a premiar. Nunca sabremos de dónde vendrá nuestra retribución. Nunca. Cuando pensamos que vendrá de un lado, eso de pronto falla. Es mejor esperar que sea el Señor quien decida cuándo y cómo nos bendecirá. Pero yo les digo algo, Él nunca queda de verle a nadie. A nadie. Dios jamás quedará a deberte nada que hayas hecho por una persona necesitada. Jamás. Dios, yo me imagino a Dios sacando su chequera y diciendo, es tiempo, te voy a pagar. Pero ¿cómo lo va a hacer y cuándo ese es el problema? Por eso decimos, no, es que tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. Ahora vean cómo dice Salomón, vean cómo nos lleva Salomón. Salomón nos lleva y nos dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Quién sabe qué hice? Iba yo a regresar al texto de esta noche. El texto de esta noche es, verso 3. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que cayere,
ahí quedará. Ahora vean lo que vamos a ver el domingo siguiente. Es el verso 4. El verso 4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Es decir, hay gente que dice: ¿cómo es que siempre le va bien? Pero no quiere sembrar. Y ese tampoco va a segar. Bien, vamos a orar, vamos a terminar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Señor, el futuro no sabemos cómo viene, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú estás en el futuro, y lo que también estamos convencidos es que a la persona que decide ayudar a su semejante, de hacer por los necesitados, tú la vas a bendecir, Señor. Y este 2026 que está por comenzar, estamos a unas horas, a unos minutos de terminar ya este año, Señor, 2025. Y nos espera primeramente con tu gracia y tu favor, si tú nos das vida, Señor, el 2026. Permite que en este año nuevo y en nuestra vida, Señor, siempre el futuro lo enfrentemos confiando en ti, porque dando, Señor, al necesitado es una manera de decirte que te confiamos en ti. Gracias por este tiempo. Gracias en el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.